Señores, lo anunciábamos recién, estamos dando la bienvenida al periodista Raúl Ronzoni, uruguayo que ha transitado por el mundo del periodismo escrito fundamentalmente, a pesar de que ha hecho radio, también ha trabajado para la televisión, pero su firma está conectada en los últimos años, sobre todo al semanario Búsqueda, y a una serie de libros que seguramente le están dando una satisfacción muy especial. De eso vamos a hablar con Raúl Ronzoni. El libro, reiteramos el título, Asesinos y compañía, es una recopilación de asuntos que seguramente Raúl mantuvo consigo durante muchos años con deseo de desarrollar las ideas que provocaban hechos reales ocurridos todos en el Uruguay. Raúl, antes que nada, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Jorge, buen día, y realmente es un gusto estar acá en una casa con un entrevistador que además hace cálida el diálogo, bueno, y no se concentra en una fórmula matemática como suele suceder. Bueno, te agradezco mucho. Sí, es verdad. Cuando decidí irme a vivir a España la mayor parte del tiempo, que voy y vengo, sí, en el contenedor en el que llevaba mis cosas llevaba un montón de fotocopias de expedientes que fui acumulando a lo largo de tantos años y que ahora tengo ubicados debajo de diversas camas en mi casa en cajas de plástico, y que voy sacando, actualizando, mejorando gracias a la tecnología de internet y el mail y Skype. Entonces estamos en eso, sí, trabajando con rigor y con disciplina y con horario como se debe trabajar, para hacerlo en serio. Sí. Porque como te decía hace unos momentos, el talento, la inspiración dura 10 segundos. Sí, sí. Sí, en esto es evidente que la perseverancia, la lucha con las palabras, el deseo de armar la frase que justamente dé con la idea que se está pensando, es un combate con uno mismo, ¿no? Pero sabes una cosa, es más que eso, ahora que estoy frente a vos, y no es para alabarte. Si uno mira hacia atrás, ¿cuántos cantantes, pseudo periodistas, pseudo conductores han ido desapareciendo a lo largo de los años? ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes quedan a lo largo de los años? Los que realmente tienen valores artísticos o valores profesionales. El resto va desapareciendo y quedando a la vera del camino, ¿verdad? Así es. Vamos a entrar ya en el libro. Adentro. Y hay una cantidad de cosas que el libro está proponiendo. Pero vamos a decirle a la gente, Raúl, hay mucha gente que te conoce personalmente, hay mucha gente que te lee, por lo tanto te identifica. ¿Te fuiste a España por qué? Porque tengo a mi hija y mis nietos viviendo en Valencia desde hace 10 años y a mi hijo viviendo en Inglaterra, donde ejerce la medicina desde hace 12. Entonces estoy a 200 euros de distancia de mi hijo por el avión, y acá estaba a 1200. Sin duda. Y tengo el corazón a la vuelta de mi casa con mi hija y mis nietos, y acá lo tenía a 10.000 kilómetros. Claro. ¿Te costó? Sí, claro, me costó y me sigue costando. ¿Ah, sí? Claro, yo no tengo amigos en España. ¿Es tan difícil? Muy difícil, sí. ¿Por qué? Porque la cultura de los españoles, sobre todo, por lo que he humildemente comprobado, sobre todo la de los valencianos y la de los catalanes, es una cultura muy cerrada, muy clánica, muy refugiada en sus costumbres, hábitos y culturas. Entonces es difícil entrar. Cuando tú llegas a determinada edad, con determinada cultura y formación, es difícil entrar. Por ejemplo, es muy raro que te inviten a una casa a cenar, o a almorzar, o a tomar el té, o a tomar un café. Es rarísimo. ¿Sabes que vengo de París? Y sabes que me encontré con algunos uruguayos y algunos latinoamericanos y algún colega nuestro. Y también me decía lo mismo. En París, con los meses, si te ven que tenés una actitud que a ellos les agrada, y la actitud que le agrada al parisien es que seas parecido a ellos, pero reconociendo que no sos como ellos. Claro, admitiéndolo. Exactamente. Sí. Entonces, puedes conseguir seguramente algunas conversaciones, puedes de pronto algún almuerzo junto en la media hora en el trabajo en un bistró, pero difícilmente te inviten a la casa. Sí. Pero también he aprendido que eso no es bueno ni malo. Forma parte de la cultura de cada uno. Aquí te presentan algo, compartís una copa en un bar, y a la media hora o al final le estás diciendo, ¿por qué no nos encontramos en casa a comer algo? Porque forma parte de nuestra cultura. En la de ellos no, entonces no es ni bueno ni malo. Es malo para nosotros, sí, y es normal para ellos.
Sí, claro. Y si vinieran acá y sucediera lo inverso, de repente se sentían agobiados o atosigados por invitaciones. Te reitero que vamos a hablar ya del libro, pero ¿qué sentiste que te dio esta España crítica, dificultosa? ¿Te dio todo eso que tiene un valor inmaterial impresionante, verdad? Pero, ¿qué te ha dado como observador, como forastero que está en un lugar al que probablemente ya le haya tomado cariño, pero que no es su lugar de origen? Y me dio, por ejemplo, rescatar los valores de la clase política uruguaya, porque por más que la critiquemos, la clase política uruguaya y la cultura democrática de los uruguayos, que tiene unos cuantos años, pese a la interrupción de la dictadura, sí, es completamente diferente a la de los españoles. Sí. Si tú me obligás a decir, definía a los políticos españoles, te diría mediocres, comparados con los nuestros. Viven pendientes de criticarse el uno al otro o cuestionar las propuestas de uno o de otro, y hablo del Partido Popular y del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Rara vez oís propuestas, siempre descalificaciones. Y la otra cosa es que, pese a que nosotros acá nos cuestionamos y nos preocupamos mucho por tratar de encontrar los actos corruptos en los gobernantes, sea del partido que sea y del gobierno que sea, allá son cosas de todos los días. Poco antes de venirme, a un alcalde de una pequeña localidad como podría ser la Costa de Oro, no, mucho menos que la Costa de Oro, le encontraron 200.000 euros contado debajo del colchón que había cobrado por una coima de una autorización. ¡Qué fantástico! Duró 10 segundos eso como noticia, luego desapareció. La operación Malaya, o lo venía que Urdangarín, que seguramente los oyentes recuerdan mejor, el yerno del rey, está permanentemente presente en los medios de comunicación, porque es Iñaki Urdangarín y porque pertenece o perteneció o ya está paralelo a la casa real, pero luego esas cosas desaparecen. Entonces eso te reconforta y te hace ver la realidad de que el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio están integrados por políticos en serio y políticos de raza, más allá de lo que uno vote y de lo que uno opine sobre ellos. Claro. Sigo con España. A veces tenemos la impresión, vamos por Europa, ellos están viviendo una crisis que cuando comienzan a hablar con sinceridad, cuando abren, digamos, la mano, ¿verdad?, para expresarse con sinceridad, es una crisis muy seria. Sin embargo, los uruguayos solemos venir de Europa y decir, ¿qué va a haber crisis? Recuerdo, yo partía el lunes para Montevideo de retorno, el domingo a la noche veía en televisión que había un atasco, había sido un fin de semana hermosísimo, un atasco de 120 kilómetros de autos entre Madrid y Barcelona. Entonces uno dice, ¿de qué crisis están hablando? Mira, hay un actor argentino que hace décadas que vive en España, que es muy conocido. Entonces un día en una entrevista le preguntaron, esto es muy parecido a lo que sucedió con el Corralito en la Argentina, a la crisis argentina, la crisis del Río de la Plata. Dice, querido, esto es Hollywood al lado de la crisis de allá. Y nosotros hemos convivido con la crisis durante años, desde aquello que dijo el Goyo Álvarez cuando dijo, el que crea en una devaluación es un marciano, pasando por las sucesivas crisis hasta las de 2002, hemos vivido en crisis, ellos han vivido por encima de sus posibilidades. Entonces, cuando pierden uno de los 2 o 3 autos que tienen en la casa, cuando tienen que mudarse de 4 habitaciones con piscina a 3 habitaciones sin piscina, o cuando ven que no pueden pagar hipotecas de 1.000, 2.000, 3.000 euros, que se las ofrecían con una liberalidad gigantesca a los bancos, entonces se desesperan. Hay crisis, sí, pero todavía no llegó al fondo. Ahora, Raúl, ¿ves que esta crisis va a ser prolongada porque ya se extendió mucho más de lo que pensábamos? No creo que yo la vaya a ver la salida de la crisis. ¿Ah, sí? Sí, salvo que se ocurra un milagro. Un uruguayo también que vive en Estados Unidos, los otros días me decía, Estados Unidos no va a ser jamás como fue antes de la crisis. Sin ninguna duda. ¿En Europa va a pasar lo mismo? Yo creo que sí, sin duda. Y espero que asuman la conciencia de que no se puede vivir por encima de sus posibilidades. Claro, hay un movimiento hoy en Europa y en Estados Unidos, sobre todo en el norte, ¿verdad?, tan golpeado, de ciertos sectores sociales que están hablando de un mundo más austero, sí, claro, de vivir y ser feliz, digamos, con cosas más sencillas,
con gustos menos lujosos, eludiendo incluso el lujo. No hace mucho tuve la fortuna de estar almorzando con Enrique Iglesias en Madrid, charlando distendidamente en su casa, y una de las cosas que más énfasis ponía, y nadie puede discutir el talento suprapartidario y la generosidad de Enrique Iglesias, es que hemos vivido sin austeridad cada vez que tenemos dinero. Y tú recorres Montevideo y ves cómo se gasta, cómo se tarjetea con una liberalidad y con una facilidad increíble, cómo hacen colas en las cooperativas para pedir préstamos, y se olvidan que los préstamos cooperativos, los sueldos son embargables a diferencia de los otros. Entonces, si acá ocurriera un cimbronazo, que ojalá que no ocurre, yo tiemblo por lo que pueda pasar. Las construcciones de medida, que muchas seguramente son inversiones extranjeras. Sí. Cuando vos tenés intereses negativos en el dólar, ya no se puede invertir en dólar, entonces se invierte en ladrillo. Es un tema muy complicado. América asoma con una imagen distinta a la que tenía para el mundo desarrollado. Antes éramos, digamos, un continente de segunda división, ¿verdad? Todavía éramos incivilizados, éramos muy caóticos, no sabíamos convivir con la democracia, ignorábamos muchas de nuestras cosas. Últimamente estamos escuchando que, sin embargo, América es el continente que está ofreciendo hoy las perspectivas más grandes en materia de inversión, que hay un alto desarrollo, a pesar de que África es el continente que crece. Y China. Exactamente. China y África son, África como continente, el que está creciendo en mayor porcentaje, ¿no? Sí. Yo lo que veo es que si uno se ubica es muy diferente estar en Europa o estar en un país europeo a mirarlo desde aquí y salir, entrar y salir, ¿no? El touch and go. Entonces, cuando tú estás y mirás cómo funciona la clase política italiana, la española, la portuguesa o la griega, por citar cuatro países en crisis, vos decís, qué suerte que los políticos nuestros y la clase política nuestra es diferente. Porque podremos quejarnos, pero sí. Yo me acordaba de la salida de la crisis del 2002 de Jorge Valle, cuando va a Bención y le dice, Jorge, no tenemos plata para pagar los sueldos este mes. Y Jorge tira la mano, agarra el teléfono, esto contado por uno de los protagonistas, y llama a Bush, que afortunadamente habla un inglés fluido, y le dice, tengo un problema, adelantame la plata. Y eso solo puede pasar acá. Por la clase política, por la confiabilidad que tienen los políticos uruguayos. También te debo decir que Uruguay no existe en los medios de comunicación, como noticia, ¿no? Yo habré visto 4 noticias sobre Uruguay en 4 años y medio. Sí, la selección. La selección, un lío de Peñarol y Nacional en un partido, Mujica como personaje folclórico ocasionalmente, y nada más. Me refiero a Uruguay. Sin embargo, obviamente Argentina con Cristina Kirchner a la cabeza y ante su marido, y Brasil como gran país de más de 200 millones de habitantes, están relativamente presentes. Claro, en ese sentido es bueno que no mencionen demasiado Uruguay. Sí, en ese sentido. Pero no importa si te mencionan, lo que importa es el desarrollo del país. Acá vivimos pendientes de cómo toman en Europa nuestras reacciones o nuestros actos políticos o deportivos, que a mí me tienen sin cuidado. La gente vive hablando de la selección como si fuera el escudo, la bandera, el himno y un acto patrio, despreocupándose por otras cosas, y allá no, la situación es diferente, ¿viste? El deporte funciona como un catalizador, pero no es el centro de la vida de la gente. Raúl, mucha gente que se ha ido del Uruguay y que se ha instalado en otras partes del mundo ha vivido el drama de decir, en este país no puedo ser el que soy, porque cuando uno se traslada, se va, viaja y se establece en un lugar distante, bueno, se supone que esa persona es la que se tiene que adaptar a ese mundo nuevo que por distintas razones ha elegido para estar. ¿Te ha costado hacer esfuerzos para vivir como europeo sin dejar de ser uruguayo? No, porque tengo acceso a bienes culturales que acá no tengo. En el Instituto Valenciano de Arte Moderno me cambian las exposiciones cada 15 días y entro gratis. Voy al Palau de las Artes y miro qué hay y digo, la semana que viene está Plácido Domingo con la orquesta dirigida por Subimeta. Bueno, saco una entrada y entro fácilmente.
o veo exposiciones de pintores que jamás en mi vida había visto y otros muy conocidos, como es por ejemplo Sorolla, que acá no lo puedo ver. Joaquín Sorolla, sí. Mago una maravilla, un gran descubrimiento, independientemente que es muy conocido desde hace tiempo, pero pero ahora reconocido, ahora está siendo reconocido en todas sus... Y entonces vos cuando venís a Uruguay, lees los medios uruguayos, que lo leo todos los días, necesariamente, vos decís, ¿por qué los medios uruguayos no le prestan atención, por ejemplo, y seguramente muchos oyentes no los conocerán porque no lo divulgan, a Erwin Schrott? Erwin Schrott, un barítono bajo, que es el primer barítono bajo de la lírica mundial, casado con una soprano como en la Netrev, con una soprano rusa. Una sola noticia. Cristina Peri Rossi, una poetisa maravillosa. Sigue en París, ¿no? Está en Barcelona. En Barcelona. Barcelona. Que recibe premios a raudales. Carmen Posadas. Está en Montevideo, me lo encontré en la Feria del Libro, y nadie seguramente sabe que pasó por Montevideo. Fernando Ainsa, que fue 10 años director del Departamento de Publicaciones de la UNESCO, un uruguayo, que no va a tener la UNESCO otro director de publicaciones uruguayo en su historia, seguramente. Sí. Y así puedo seguir. Humberto Quagliata, un pianista de música contemporánea que se fue de Uruguay en los años 70 y no ha vuelto, ocasionalmente ha vuelto. Yo hablaba no hace mucho con Schrott y con Quagliata por separado y decía, ¿por qué nunca dieron nada en Uruguay? Porque nunca nos invitaron. Hubiéramos actuado gratis, dijeron los dos juntos. Yo voy a decir, Forlán, Cabaña, el Loco Abreu, ¿y eso dónde está? ¿Qué nos deja la cultura? No hemos sabido compatibilizar todo eso, ¿verdad? Claro, y en este mundo, en cambio, sin embargo, lo tuvimos durante mucho tiempo. Sí, claro. Lo tuvimos. Yo miraba la programación del Teatro Solís de sus inicios hasta ahora. Sí. Y vos te asombrás. Fantástico. Era una cosa extraordinaria. Pero claro, estábamos en un mundo donde los artistas no venían aquí porque iban a Buenos Aires, y entonces les costaba muy poco venir acá, y con eso se pagaban la mitad de los pasajes de la compañía, del Piccolo Teatro de Italia, de Vittorio Gassma, el Bolshoi, Tita Ruffo, el Bolshoi, Caruso. Inagotable. Nureyev. Señores, un señor periodista con nosotros. Ahora hacemos una pausa y ya vamos a hablar de su más reciente libro, Asesinos y Compañía. Señores, Asesinos y Compañía. Raúl Ronzoni, yo mencionaba algunos casos, ¿verdad?, que trabajas en este libro. Pero antes que nada, vamos a explicar por qué estos contenidos. Esa pregunta tan vulgar, si se quiere, que siempre le hacemos a los periodistas, a los escritores. ¿Por qué este tema? Es una cosa, en determinado momento me di cuenta de que esto que nosotros vemos como cosas banales y hechos de sangre, a los que el gobierno últimamente trata de amordazar, son hechos que forman parte de la historia de los uruguayos. Y acá en general en materia histórica solo se escribe de política, economía, sociología, pero jamás de estos hechos, que desde, por no irnos remontarnos mucho, de 1909, cuando el homicidio de Dionisio Díaz, o el homicidio de Sarabia contra su mujer en la estancia de la Ternera, que terminó en juicio por jurado, hasta hoy, todos esos hechos están relacionados con la historia del país, la historia política, la historia social, la historia económica y la historia cultural. Entonces, siempre son manejados por las páginas de información policial como hechos de sangre o hechos policiales, y no es así, todos tienen una relación. En este caso, por ejemplo, desde el primer relato del libro, que es el secuestro de Díaz Gomide, el cónsul brasileño en 1970, y la denodada lucha de su esposa por tratar de recuperarlo de Aparecida, ¿no? María Aparecida, sí, María Aparecida. Sí. Tratar de recuperarlo del secuestro de los Tupas y con la posición del gobierno uruguayo de Pacheco y del gobierno brasileño de Díaz Gomide. Es una historia maravillosa de 4 o 5 años del Uruguay, terriblemente fermental. La irrupción del MLN, la asunción de Pacheco, el fin del último colegiado blanco, la personalidad de Pacheco desnudada de una forma aquí. Hay una confesión que me hizo antes de morirse Campos Hermida, que me pidió que no la utilizara hasta después que se muriera, que admite por primera vez a alguien que Mitrione vino a enseñarles a torturar. Todo eso forma parte de la historia, con un eje que es un hecho, bueno, en este caso quizás no sea tan así, policial, si querés. Sí.
Y los otros hechos, por ejemplo, el homicidio, terrible homicidio de la estancia La Teoría en 2008 en el departamento de Colonia, donde una persona degüella a su abuela, a su tía, y mata a balazos a su prima embarazada, que le dice que está embarazada, también marca una parte de la historia de la delincuencia en ámbitos rurales que era ajena hasta muy poco antes de ese momento, y que irrumpe en ese momento y cada vez es mayor, porque la campaña está muy desolada, la gente que vive en la campaña. Si acá caminas por la ciudad y no ves dos policías juntos durante días, que es lo que menos me he notado, no ves patrulleros durante días, calcula lo que es en el medio rural. Esa historia que creo que fue en Punta de Soriano, ¿no? Fue en el departamento de Colonia, cerca de Rosario. Ahí está. Ese hecho me hacía acordar cuando se registraba a través de las imágenes, digamos, la soledad, eso que tú describías también, Raúl, recién, del lugar, del escenario donde fue ese múltiple crimen. Me hacía acordar a la soledad de A Sangre Fría. Bueno, lo de Truman Capote. El copete de esa historia le recuerda al lector a Truman Capote y a Sangre Fría. Claro. Y entonces por eso puse en el copete, claro, en el año tal, Truman Capote relató una historia en un medio rural estadounidense, como contribución y para enriquecer al lector que lea la historia. Sí, ¿no? sí. Que me recuerdo que esa historia que tenía que ver con dos asesinos, ¿verdad? Y bueno, una cantidad de que matan a una familia en el medio rural. Comenzaba con la descripción, recuerdo, de una siembra, de un pasto, creo que era, no recuerdo qué era, que se inclinaba por el viento. Hacía una descripción. Qué placer estar con un lector. No, es muy bueno leer. Pero encontrarse con un lector. Digo, sí, es muy bueno, es muy bueno. Es una de las mejores cosas de la vida, ¿verdad? Y la parte de la historia, por ejemplo, ¿sabes dónde estás sentado tú en este momento? Estás sentado a 20 metros de donde se propuso la primera huelga de jueces en la historia del país. En una asamblea, aquí, donde están los estudios de la radio. En 1993, durante el gobierno de Lacalle. ¡Qué fantástico! Una tontería, pero no está registrado en ningún lado. Sí, son historias que tienen que ver con una historia paralela, pero como tú decías, que refleja la realidad de un momento de los hombres y mujeres que viven en un mismo lugar, ¿no? Una propuesta de huelga que determinó que el presidente de Lacalle rápidamente la desactivara con un aumento de salario dispuesto para los magistrados. Claro. Ayer leía a propósito del secuestro de Díaz Gomide, que incluso se revela que el doctor de la Valle, el negociador por parte de María Aparecida, de la esposa de Díaz Gomide, sí. Exacto. Negoció con el MLN muy reservadamente, tan reservadamente que 40 años después casi nadie lo sabía. Mientras que por el lado del MLN, cosa que tampoco se sabía, el principal negociador fue el ex diputado socialista Arturo Dubra. Y la monto que se pagó, 36.000 o 86.000 dólares. Y la forma en que María Aparecida se movió para traer ese dinero, que lo trajeron por tierra desde Río de Janeiro hasta la frontera, donde se lo entregaron a un diplomático español, amigo de la familia Díaz Gomide, para que pudiera pasarlo por la frontera sin ser revisado y ya traerlo a Montevideo. Sí. Recuerdo esa mujer, que tengo un recuerdo de que era una mujer muy bella, muy joven. Una locomotora. Exactamente, con un gran carácter, ¿no? Hoy tiene 80 años y vive con su marido en un barrio de Río de Janeiro. Vi que te envían, que envían concretamente una tarjeta postal todos los años a la familia de la Valle, a su esposa Marilia, sí. Exactamente. Pero hay otros casos. Hay casos que se mezcla la piedad, que uno se pregunta, ¿esto fue un acto piadoso o encubrió un crimen directo, como el caso de ese hombre que ejecuta un acto de amor? Un acto de amor. Para mí. ¿Se puede calificar así? Yo creo que sí. Si yo tengo a alguien que amo, que está sufriendo, y tengo la posibilidad de hacer que deje de sufrir, y me pide, como dice la ley, reiteradamente que ponga fin a su vida, le pongo fin a su vida. Sí. Que era lo que sucedió en este caso, una mujer con cáncer, que era necesario atenderla permanentemente porque no entendía controles de esfínteres, que los dolores eran insoportables. Estaba al lado del amor de toda su vida a los 75, 76 años, pidiéndole por favor que la matara, hasta que él agarra el revólver, le pega un tiro, y cuando trata de suicidarse el disparo no sale,
y se ve frente al cadáver de su esposa hasta que es detenido. Es un acto de amor, sí, para mí. Aunque puede ser, yo admito que tengo amigos vinculados a la iglesia que lo vinculan a la eutanasia, obviamente, esto está vinculado a la eutanasia, y se oponen a ese tipo de cosas. Claro, entendido. Pero un acto extremo es esa madre que decide matar a su hijo minusválido. Sí, junto con su nueva pareja, a su hijo de 30 años, con una edad mental de 5, y contrata a 2 sicarios para matarlo. Pero lo sorprendente de esto no es solo ese terrible hecho, sino que esos 2 asesinos están en prisiones en este momento de mínima seguridad del país. De repente no se han escapado hasta ahora, por suerte. Sí. Y la madre del muchacho fue liberada por gracia por la Suprema Corte de Justicia luego de 9 años de estar en prisión. Ajá. Y hoy vive en la ciudad de Minas, junto con su marido. ¿Tu experiencia te indica que esa gente rehace su vida? No lo sé, Jorge, yo que sé, todos somos una individualidad y es muy difícil generalizar en estos hechos terribles, ¿no? Es muy difícil. Hace pocos días yo veía un movimiento social destinado a impedir la liberación de Pablo Goncalves. Sí. Y lo encontraba razonable, ¿sabes? En este momento hay una gran discusión en España sobre el establecimiento de la prisión perpetua para determinados crímenes, como por ejemplo los de Pablo Goncalves, como por ejemplo el de este chico minusválido mental, como por ejemplo los de la teoría, los de la estancia de la teoría. Y yo te digo que me inclino cada vez más hacia la prisión perpetua revisable. Porque si la justicia entiende responsables de un homicidio a personas que cometieron esos crímenes feroces y los condenan a 30 años, ¿cuál es la razón por la cual tienen que ser liberados cuando cumplieron 2/3 de la pena? Que cumplan los 30 años. Ha sido un formidable periodista de hechos judiciales. En este caso, hechos que, como tú decías, serían calificados como policiales. Ya en los medios de comunicación en el exterior, lo hemos dicho en más de una oportunidad, ya no se habla de página policial, sino que se habla de página de seguridad pública. Sí, sí. Como una forma de separar el amarillismo ahí está. De lo que realmente es el ejercicio periodístico en procura de la verdad. Estás trabajando con una de las cosas extremas que tiene la existencia, la muerte. Es súper sensible, ¿no? Digo, claro. Ahí está. ¿Qué estás buscando la razón por la cual el hombre, y cuando digo el hombre estoy hablando del género humano, es capaz de hacer estas cosas? Sos inteligente, ¿eh? Sí. Sí, esa es una de las razones. ¿Y qué contexto rodeaba en ese momento esas situaciones? Como te decía, la inseguridad del medio rural en esa época, que probablemente haya aumentado. El terrorismo político en los 70 en el caso de Díaz Gomide. En un caso religioso, el desborde y la falta de controles a tiempo. En el caso quizá ese acto de amor que hablábamos recién es el que menos contextos sociopolíticos tiene, simplemente es un acto de amor y una decisión. Pero volviendo atrás, en ese acto de amor es una ley que tenía décadas, fue la primera vez que se aplicó, que prevé eximir de responsabilidad penal al homicidio piadoso, y la única, nunca se volvió a aplicar. Se aplicó en 1995 y nunca se volvió a aplicar por nadie y por ningún juez. Te has equivocado muchas veces, seguramente. Claro. Pero por supuesto. En estos casos, ¿cómo haces para no equivocarte? Tengo el expediente a mi derecha y la computadora a la izquierda. Claro. ¿Y a partir de allí qué haces? Y a partir ¿Una de ahí, elaboración propia? Amplío, trato de darle una elaboración propia, algo que sea agradable, agradable en el sentido literario de leer para el lector. Estar bien escrito. Y si me quedan algunos baches, consulto a las partes. A los que no consulto nunca es a los imputados. Porque lo que dijeron cuando fueron detenidos y lo que dijeron ante el juez y que determinó su condena es lo que vale, el resto no vale. Todas las explicaciones que puedan darte después, para mí no tienen valor. ¿Cuántas historias son? En este caso son 6. 6 historias.
¿Vas a seguir cultivando Sí, el claro. género? Sí, el otro día alguien me preguntaba que el libro anterior que se titulaba Criminales y este que se llama Exactamente. Asesinos y compañía son parientes, ¿no? Sí. Pero son primos hermanos. Te fue muy bien con ese libro, ¿eh? Sí, fue En materia bien. de lectores y en Sí, materia de fue bien, crítica. sí, fue bien, sí. Tenés muchos casos. ¿A pendientes? Sí. El secuestro de Valentina Simón, por ejemplo, para los memoriosos. Sí, claro. Déjame pensar. Sí, Déjalo, hay más. déjalo por ahí. Sí. Debe haber muchos y estás escribiendo, digamos que una historia que comenta lo que el Uruguay vive, ¿no? Como decíamos hoy. Hay una pregunta de Mariela que dice, nunca, que es lectora tuya, lectora del semanario Búsqueda, que ha leído precisamente el libro anterior, que nunca, creo que Mariela quiere decirte, nunca me has hecho ver claramente, ese es el pensamiento, si el caso de Villanueva Saravia fue un asesinato o una simulación. Es que nunca abordé el caso de Villanueva Saravia, y yo creo que no está claro. No tengo forma de llegar a saber. Si lo abordara no tendría forma de llegar a saberlo. Recuerdo claramente que el doctor Alberto Volonté en su sepelio hablaba de asesinato político. Sí, apenas llegó a Cerro Largo. Era un país convulsionado políticamente y a veces acá los dirigentes políticos con gran irresponsabilidad le atribuyen hechos políticos a hechos que no son nada más que hechos criminales. Lo que sí, por ejemplo, recuerdo, como me enteré en realidad hace muy poco, el primero en ingresar al lugar donde estaba el cadáver de Villanueva Saravia fue el hoy arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotuño, que era muy amigo de Saravia. Y hay cosas que rodean ese hecho que yo creo que son imposibles de desentrañar. Pero gracias, Mariela, por leer y el tiempo que le dedicas a búsqueda y a algunos de mis humildes libros. Existe el crimen perfecto, ¿no? Y tiene que existir, claro, ¿cómo no va a existir? Sí, sin duda que existe, tiene que existir. Hay muchos crímenes sin resolver en la historia de la humanidad. Aunque, como digo en uno de los libros, los cronistas policiales, gracias a una frase de Alejandro Dumas hijo, que decía cherchez la femme, que era aparentemente en esa época, en el siglo XVIII, el único motivo de un crimen, se ha ido ampliando. Hoy es cherchez la femme, cherchez la droga, cherchez la estafa, cherchez la traición, cherchez el vil personaje que trata de ocultar como el caso del contratista deportivo en este libro. Claro, ese es otro de los casos mencionados, ¿no? El caso del contratista deportivo que todos identificamos, que atropella a una joven allí en la zona de Punta Gorda, la mata y pide concretamente a otra persona que se haga responsable. A su chofer. Ahí está. Señores, el libro se llama Asesinos y Compañía. Son hechos que, si ustedes quieren, pueden calificarlos así superficialmente y rápidamente como policiales, pero que tienen otra cosa, y que tienen literatura, que tienen la investigación del periodista, y el periodista es nada menos que Raúl Ronzoni. Es una publicación de fin de siglo en la colección Búsqueda. La ficción te gusta, te está tentando también. Sí, pero nunca despegada de la realidad. Ajá. Nunca despegada de la realidad. Porque ahora estoy tratando de armar una biografía novelada. Bueno, los oyentes, como más de uno, se preguntará cómo hace este hombre para escribir con tanta frecuencia. Lo que pasa es que le dedico 8 horas por día a la escritura. Qué placer. Honorario, ¿no? Qué placer. Me levanto. Y además lees. Sí, claro. Sí. Además voy a la ópera y además voy al cine. Claro. Porque no podés despegarte de la realidad. La biografía novelada de una personalidad fascinante de principios del siglo, española, que desembarcó en Uruguay y fue protegida por Valle, como protegía Valle en aquella época a los republicanos y a los anarquistas, y que fue la primera luchadora contra la violencia doméstica y los derechos de la mujer. Estoy en eso, estoy buscando material, recogiendo cosas. Ayer me encontré con Fernando Lustanó, un escritor y crítico amigo, buenísimo, claro. que tiene algunos antecedentes y con quien me voy a reunir para que me pase algunos datos. En fin, en eso estamos, Jorge.
y con la hija y los nietos cerca, Sí, claro. y el otro hijo cruzando el charco, Sí, señor. yendo a Londres. Sí, señor. Qué sacrificio ir a Londres. No vive en Londres, vive en Leicester. Ah, a unas pero- 4 horas de Londres, sí. Sí, pero- El sacrificio es gastar en Londres en libras. Ese es el sacrificio. Ese es el sacrificio, claro que sí. Señores, Raúl Ronzoni ha estado con nosotros para presentar su libro Asesinos y compañía. Hasta el próximo libro o antes, Raúl. Gracias, Nos vemos antes, ¿sí? Quizás, ¿por qué no? ¿Por qué no? La seguimos, Gracias. la seguimos.